Lunes 5 de marzo de 2012, qué gusto que nos acompañe aquí en Radio y Televisión de Guerrero. Estamos en vivo desde el puerto de Acapulco, transmitiendo vía satélite para todo el estado de Guerrero a través del canal 7 de varios sistemas de televisión por cable, por medio de las estaciones de RTG Radio, y claro, también está la página de internet www.rtvgro.net, así nos encuentra. Vamos al avance de lo que le vamos a presentar hoy. Estas son las noticias en Radio y Televisión de Guerrero. En Ayutla pedirán disculpas las autoridades a indígena violada por militares. Abogados españoles visitan a indígena preso. Dicen que no hay pruebas para mantenerlo en la cárcel. Buscan crear protocolo de seguridad para defensores de derechos. Solo federales cuidarán la costera por las noches. Asegura Aguirre que este año se invertirán más de 1,000 millones en seguridad. Empresa de recolección de basura reclama pago al Ayuntamiento de Acapulco y amenaza con otro paro. Se coronó David Ferrer por tercera ocasión en el Abierto de tenis. Entérese con nosotros en RTG Noticias. Y están a su disposición nuestros números telefónicos que conoce bastante bien, 01800-723-8874 y el 469-9100, la extensión en ambos casos la número 100, aparte las redes sociales de un servidor, del propio Radio y Televisión de Guerrero, para que usted nos siga en el internet. Bueno, vamos a comenzar con esta nota que es bastante importante. Ya se había dado en alguna ocasión el reconocimiento del Estado mexicano, de las autoridades del país, en torno a la responsabilidad que tuvieron por la violación de una indígena guerrerense. El acto se había dado ya en la Ciudad de México, en el caso de Valentina Rosendo Cantú. Habrá un acto similar el día de mañana, pero se va a realizar en la Costa Chica del Estado, en Ayutla de los Libres. Será este martes 6 de marzo y ofrecerán disculpas a Inés Fernández Ortega. Serán autoridades federales y estatales. Ahí mismo, en Ayutla, ella fue prácticamente violada por militares en el 2002, ha venido pidiendo, exigiendo justicia y ha logrado vencer los obstáculos. En el municipio de Ayutla de los Libres, este 6 de marzo se reunirán autoridades federales, estatales y municipales para ofrecer una disculpa pública a favor de Inés Fernández Ortega, indígena que fue violada por elementos del ejército mexicano en el año 2002. Rogelio Telis García, abogado jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, con sede en Ayutla de los Libres, señala lo siguiente. Consiste en dar cumplimiento a la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la violación a Inés Fernández Ortega, integrante de la Organización del Pueblo Indígena MEPA, que fue violada en el año 2002 por elementos del ejército mexicano, ¿no? Justo este evento es una disculpa pública que va a realizar el Estado mexicano por haber cometido una violación grave a los derechos humanos, consistente en que una institución castrense cometió actos de agresión, actos de violación a los derechos humanos. Son 3 los puntos que la Corte Interamericana y Fernández Ortega están exigiendo: una disculpa pública, aceptación de los hechos y la detención, y destitución de los autores de este crimen, lo cual se estará dando cumplimiento el primer punto este 6 de marzo a las 13 horas. Víctor Manzanares Romualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Sobre este mismo tema y en entrevista con el director general de Radio y Televisión de Guerrero, Misael Habana, en su programa Medios al Mediodía, la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena MEPA, Optilia Eugenio Manuel, recordó los abusos cometidos por parte de militares contra Inés Fernández Ortega. Esto fue en el año 2002 y los hechos ocurrieron en la comunidad de Barranca Tecuani, en Ayutla. También esta líder de la Organización del Pueblo Indígena recordó las violaciones a los derechos humanos que sufrió la propia Inés Fernández, su familia e integrantes de esta organización como respuesta a la demanda de justicia que emprendieron durante la última década. Llevó mucho tiempo para llegar en esta justicia, ¿no? Así. Donde ella tuvo que perder a su hermano, Lorenzo Fernández, también Ortega, donde que la mataron en esta cabecera de Ayutla, donde nunca también hubo justicia, donde en raíz de eso se ha venido de mucho represión a nuestra organización como del pueblo indígena MEPA,
ha habido esterilización, ha habido encarcelamiento, ha habido asesinato, por ejemplo, ahí está de los dirigentes de los pueblos mixtecos que mataron, que nunca ha habido justicia también, donde nosotros como organización, tanto como Inés, hemos luchado y tenemos amenazas de muertes y nuestros compañeros para llegar en esta justicia que nunca el gobierno del estado de Mexicano, que nunca lo aplicó como se debe de hacer. Se tuvo que buscar en otros países para que llegara. Y eso nosotros el día de mañana lo estaremos transmitiendo por las estaciones de radio. Será el evento alrededor de la 1 de la tarde, algo bastante importante porque en este país muchas ocasiones nos preguntamos cuántas veces a las autoridades realmente les importan los indígenas, ¿no? ¿Realmente los toman en cuenta? Bueno, en esta ocasión 2 mujeres indígenas, y el día de mañana hablaremos del caso de Inés Fernández. Ella, pese a todo, ha logrado que esta Corte Interamericana de Derechos Humanos pues exija al Estado mexicano que le pidan disculpas por esta violación que sufrió de parte de una institución militar o de elementos militares hace ya 10 años. Contra viento y marea, ella ha estado luchando y finalmente no es gratuito, se lo ganó, y el día de mañana, imagínense, las autoridades federales le tendrán que pedir una disculpa por lo que ella ha vivido en estos últimos tiempos. Un caso parecido al de Valentina Rosendo, donde el propio Alejandro Poiré, el secretario de Gobernación, le pedía una disculpa. El evento, insisto, será el día de mañana a la 1 de la tarde allá en Ayutla, y ya por la noche, por la tarde a las 2 de la tarde con Líbana Nasif, y nosotros mañana a las 8 tendremos más detalles. Si lo quiere seguir en vivo, están las estaciones de radio transmitiéndolo mañana a la 1. Hablando de indígenas que son violentados sus derechos humanos, el Consejo General de la Abogacía Española, es decir, abogados de aquel país, visitaron a Maximino García Catarino. Él está recluido en el Cerezo de Ayutla, es líder también de indígenas, y bueno, aseguran ellos que no hay pruebas suficientes para mantenerlo en prisión. La Fundación del Consejo General de Abogacía Española visitó el Centro de Atracción Social en el municipio de Ayutla de los Libres, en la región Costa Chica, para llevar el caso de Maximino García Catarino, líder de los derechos humanos a favor de los indígenas MEPA, y piden su liberación ya que desde el 21 de enero del presente año fue detenido por el delito de homicidio, el cual los defensores de los derechos humanos interamericanos, al estudiar el expediente, no hay pruebas contundentes, señaló José María Prat Sabat. Luego, don Maximino era una persona que estaba dentro de las medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tanto no entendemos cómo en estos momentos puede estar en la prisión. Lo que sí le puedo decir es que, visto el expediente y no hay pruebas de ello, la Fundación hará lo que sea necesario para solicitar la libertad de ese señor de inmediato. Por su parte, Javier García Oliver indica que desde hace algunos meses viene revisando casos de injusticia en Guerrero, asimismo dándose a conocer ante las organizaciones no gubernamentales en el mundo a través de Tlachinoyan. Que con todas las evidencias que se aportaron al expediente queda perfectamente acreditado que no ha cometido. Está pendiente todavía un recurso de apelación que se ha presentado por sus representantes, sus abogados de Tlachinolan, solicitando su libertad, y en todo caso pues se desahogarán todas las pruebas pertinentes. Entendemos que no hay ninguna prueba suficientemente de cargo para poder condenar a más. Maximino García Catarino, de 26 años de edad, es originario del municipio de Ayutla de los Libres, de ocupación campesino, y es defensor de los derechos humanos de la montaña Tlachinoyan, con sede en Ayutla, la cual le brindan todo su apoyo. Víctor Manzanares, Romualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Y así es, el propio Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlalchinolan, ha estado muy al pendiente de este caso de Maximino García, y bueno, lo han estado visitando estos abogados españoles que dicen finalmente podría ser. Ya recuerda que hace un tiempo nosotros habíamos dicho que Amnistía Internacional lo iba a declarar preso de conciencia. Ahora vienen estos abogados españoles y dicen, este indígena preso, pues no hay pruebas contundentes para mantenerlo ahí en la cárcel.
Y déjeme comentarle, en más de las declaraciones del abogado y representante de esta fundación que se llama Consejo General de la Abogacía Española, en más declaraciones de José María Prat, él asegura que el expediente que se le abrió a Maximino García Catarino por homicidio no tiene pruebas suficientes. Hoy siguió insistiendo en esta situación. La visita que realizaron al penal de Ayutla fue durante el fin de semana. Hoy siguieron insistiendo en que no hay pruebas que demuestren su culpabilidad, por lo que esa organización de abogados españoles hará lo necesario para que de inmediato se ponga en libertad al activista mixteco. García Catarino permanece preso, como ya se lo hemos informado, desde el 21 de enero de este año en el penal de Ayutla de los Libres y está acusado de homicidio. En entrevista en el programa Medios al Mediodía, lo puede escuchar usted en las estaciones de RTG Radio a las 12:30 del día. Bueno, ahí tuvimos la oportunidad de platicar con José María Prat. Él asegura que tras la visita realizada al activista de derechos humanos encarcelado allá en la Costa Chica, su organización buscará entrevistarse con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar específicamente este caso. Nosotros fuimos encargados de controlar las medidas de protección de los indígenas, de 102 indígenas que había dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una de esas personas es don Maximino. Por tanto, nos choca mucho que esta persona, que tenía que tener unas medidas de protección, ahora esté privada de libertad, cuando, ya digo, en el propio procedimiento judicial no hay ningún motivo para que esa persona esté privada de su libertad. Por tanto, aquí tenemos que ser muy duros y hay que decirlo con su nombre y apellido. No puede estar privado. Es parte de lo que dicen estos abogados durante su visita a la Costa Chica y van a llevar el caso a instancias internacionales por este indígena guerrerense que se mantiene en prisión. Bueno, seguimos con el mismo tema porque estos abogados españoles, o el término claro de la fundación es Consejo General de la Abogacía Española, hoy tuvieron actividades en la zona centro del estado en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos. Están hablando de crear un protocolo de seguridad para defensores de derechos humanos y de derechos indígenas. La Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero recibió la visita de abogados de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española con el fin de firmar un protocolo para evitar la violencia a defensores de los derechos humanos. María Luisa García Marín, integrante de la Comisión para la Protección de las Defensoras y Defensores en Guerrero, explicó. Sobre todo en los lugares donde hay mucha violencia sobre los defensores y defensoras de derechos humanos, y vamos a escuchar cuál es la propuesta que ellos traen para trabajar un protocolo de protección a los derechos de los defensores y defensoras. José Javier García Oliver, abogado del Colegio de Abogados de Baleares, explicó que se utilizarán protocolos como el de Minnesota y Estambul. Dentro del protocolo se exigen que se apliquen los manuales y los estándares de carácter internacional, como podría ser el protocolo de Minnesota en los casos de homicidio o el protocolo de Estambul en los casos que pudiera haber de torturas. En esta reunión estuvo presente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, quien se pronunció por la defensa y garantías de aquellos hombres y mujeres que trabajan en el rescate de los derechos humanos. Felipe Zurita, Radio y Televisión de Guerrero. Y un tema interesante que no podemos dejar de tocar en esta noche, más porque es un asunto en el que también se vieron involucrados muchos guerrerenses que durante años han